¿Sabías que en 1954 Estados Unidos orquestó un golpe de Estado en Guatemala solo para proteger una empresa de plátanos? Este es un documental de 1962. Lo presenta Chet Huntley y en él se narra cómo Guatemala se convirtió, supuestamente, en una amenaza comunista. En 1950, Guatemala eligió a un presidente progresista, Jacobo Arbenz. Tenía una misión clara: reformar el país y devolver las tierras a los campesinos. Pero había un problema. Gran parte de esas tierras pertenecían a una empresa estadounidense, United Fruit Company. Para Estados Unidos, esto no era una simple reforma, era una amenaza a sus intereses. Así que, bajo la excusa de frenar el comunismo, la CIA intervino. ¿Y el resultado? Un golpe de Estado. Arbenz fue derrocado, exiliado y tachado de traidor. En su lugar, se impuso el coronel Carlos Castillo Armas. Fue respaldado por AU, pero más tarde, asesinado. Chet Huntley lo vende como una victoria contra el comunismo, pero no menciona lo más importante: que todo esto no fue para defender la democracia, sino para defender las ganancias de una frutera. Lo que siguió fue una pesadilla: 40 años de dictadura, represión y genocidio, con el sello Made in USA. Mientras tanto, la Guerra Fría estaba en su apogeo. La URSS ya competía con EEUU en armas nucleares. China, Corea del Norte, Alemania del Este, Checoslovaquia. Todos habían caído en la órbita comunista. Y en ese contexto paranoico, Guatemala se convirtió en el nuevo objetivo. Pero lo que comenzó como una revolución campesina terminó como una advertencia brutal. Una advertencia para el resto de América Latina: no te metas con los intereses de Estados Unidos, o prepárate para las consecuencias. La United Fruit Company no solo dominaba los plátanos, dominaba el gobierno entero. Mediante sobornos y favores, logró que la mitad del Congreso guatemalteco estuviera en su nómina. Resultado: exenciones fiscales multimillonarias, privilegios sin límite, mientras el pueblo apenas sobrevivía. El 80% de la población vivía bajo la línea de pobreza. El 70% era analfabeto. La esperanza de vida, 35 años. Guatemala era rentable, pero solo para los de arriba. Pero algo cambió. Tras décadas de corrupción, Jacobo Arbenz llega al poder. Un militar reformista, elegido democráticamente, con una idea clara: modernizar el país y acabar con el dominio extranjero. Y lo dijo claro: este país es de los guatemaltecos, no de una frutera americana. Su gran propuesta: una reforma agraria. El 3% de los terratenientes controlaban más del 70% de la tierra fértil. Arbenz quería comprarles las tierras ociosas, al precio que ellos mismos habían declarado al fisco, y repartirlas a los campesinos. ¿Y quién tenía la mayor parte de esas tierras sin usar? Exacto, la United Fruit Company. Se les ofrecieron $1.200.000 como compensación. ¿Basado en qué? En sus propias declaraciones de impuestos. La respuesta de la empresa: rabia. Exigieron 16 millones. Y al recibir un no por respuesta, activaron su plan de guerra. En cuestión de semanas, medios estadounidenses empezaron a publicar titulares alarmantes. Guatemala se vuelve comunista. Un satélite soviético en América. Periodistas eran llevados en avión a Guatemala, pagados por United Fruit, para mostrarles el peligro rojo. Mientras tanto, dentro del gobierno de Estados Unidos, las conexiones eran evidentes. Muchos funcionarios del Departamento de Estado, ex empleados de United Fruit. Y aunque sí, Arbenz legalizó el Partido Comunista, eso no lo convertía en comunista. Pero ya era demasiado tarde. La narrativa ya estaba escrita y la CIA ya estaba tomando notas. Spoiler: en ningún momento hubo comunistas en el gobierno de Arbenz. Ninguno, cero. Ni un solo ministro. Pero eso
no importó, porque Estados Unidos ya había elegido a su villano. Es 1953. John Foster Dulles, secretario de Estado, está sentado en su elegante despacho. Su hermano Allen Dulles dirige la CIA. Sí, dos hermanos al mando de la política exterior y del espionaje de EEU. Algunos decían que tenían más poder que el propio presidente Eisenhower. Y aquí viene lo jugoso. Ambos habían trabajado para el bufete Sullivan y Cromwell, que tenía como cliente la United Fruit Company. Allen Dulles incluso tenía acciones en la empresa. ¿Conflicto de intereses? No, hombre, esto era política exterior a la carta. Semanas antes, miembros del consejo de United Fruit se reunieron en secreto con los hermanos Dulles. Les vendieron una historia. Arbenz es un títere soviético. Está convirtiendo Guatemala en un satélite rojo. ¿Pruebas? Ninguna. Pero en plena Guerra Fría, bastaba con sembrar miedo. Y los hermanos Dulles compraron la mentira, con intereses. A finales de 1953, Eisenhower aprueba la operación secreta. La CIA tenía luz verde para eliminar a Jacobo Arbenz. Pero esto no era nuevo. Ya lo habían intentado antes. Un año atrás, lanzaron la operación PB Fortune. Armar al exiliado guatemalteco, Carlos Castillo Armas, para dar un golpe. El plan se filtró. Lo cancelaron por miedo al escándalo. Pero esta vez irían hasta el final. El nuevo intento tendría nombre propio: Operación PBSUCCES. Y no estarían solos. La CIA buscó aliados: dos dictadores anticomunistas con mano de hierro, Anastasio Somoza, en Nicaragua, y Rafael Trujillo, en República Dominicana. Ambos estaban encantados, no por amor a la democracia, sino porque ayudar a EEU les garantizaba protección internacional y más poder regional. Somoza ofreció campos de entrenamiento para los soldados de Castillo Armas. Trujillo prometió armas, logística y cobertura. En la sombra, el golpe estaba en marcha, y el mundo aún no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Junio de 1954. El plan ya está en marcha. Se llama Operación PBSUCCES, y esta vez, Estados Unidos no va a fallar. A diferencia del intento anterior, ahora todo está milimétricamente planeado. Más dinero, más hombres, más armas, y sobre todo, una regla de oro: que nadie sepa que fue cosa de EEE. A puerta cerrada, los hermanos Dulles dan luz verde a todo. Objetivo oficial: eliminar al supuesto gobierno comunista de Guatemala. Objetivo real: proteger los intereses de United Fruit. Pero hay algo aún más oscuro. En enero del 54, un agente de la CIA pide un informe especial: cómo liquidar personal en caso necesario. Pocos días después, un cable solicita 20 silenciadores para rifles calibre .22. Destino: Honduras. Allí se entrenan las tropas del exiliado Carlos Castillo Armas. Y no solo eso, Armas empieza a redactar su propia lista de asesinatos. Los escuadrones encargados, los Krups, un grupo de sicarios adiestrados, con armas suministradas por el dictador Trujillo. En una reunión de la CIA, se discute sin rodeos: eliminar entre 15 y 20 líderes guatemaltecos clave. La operación, que se suponía sin derramamiento de sangre, ya tiene la sangre presupuestada. A finales de marzo, la CIA acelera la otra cara del golpe: una guerra psicológica brutal. En Guatemala, empiezan a aparecer ataúdes de juguete en las casas de activistas. Notas anónimas, amenazas de muerte, imágenes de verdugos. El terror ya no es solo físico, es mental. Los medios difunden noticias falsas: revueltas campesinas, deserciones masivas, sabotaje comunista. Todo inventado, pero repetido lo suficiente como para sembrar el caos. Mientras tanto, se bloquean envíos de armas al país. EECUMPUU corta la ayuda exterior y lanza una advertencia a sus inversores: saquen su dinero de Guatemala. Y la presión sube. Oficiales del ejército guatemalteco reciben sobornos, amenazas y promesas. La CIA les ofrece una salida si traicionan al gobierno.
Washington, por su parte, presiona a los países vecinos para cerrar fronteras. Si Arbenz cae, no debe haber escapatoria. Todo está preparado. Y así, en un caluroso día de junio de 1954, 27 de junio de 1954, Carlos Castillo Armas y sus hombres cruzan la frontera desde Honduras. Menos de 200 soldados mal equipados. Pero las radios clandestinas de la CIA cuentan otra historia. Armas ha tomado pueblos. El ejército guatemalteco se rinde en masa. La victoria es inminente. Todo es mentira. Pero funciona. La propaganda, las sanciones, el miedo, empiezan a desmoronar al ejército guatemalteco desde dentro. Los altos mandos ignoran las órdenes de Arbenz. La Fuerza Aérea, que debía ser su mayor defensa, se paraliza. No luchan. No creen que puedan ganar. Esa misma noche, Arbenz da su último discurso. Con la voz quebrada, acusa a Estados Unidos de destruir la democracia. Repite que no es comunista, que su único crimen fue intentar liberar a su pueblo. A la mañana siguiente, pide asilo en la Embajada de México y abandona el país. 10 días después, Carlos Castillo Armas se autoproclama presidente, un dictador instalado por la CIA. Estados Unidos reconoce inmediatamente al nuevo régimen. Le envía ayuda. Y Armas, sin perder tiempo, paga su deuda con sus patrocinadores. Prohíbe más de 500 sindicatos. Devuelve 1,5 millones de acres a United Fruit y los grandes terratenientes. Todo vuelve a como estaba. O peor. En cuestión de días, la esperanza democrática de Guatemala es aniquilada, y en los próximos 40 años, el país entra en una era oscura, de terror, represión y muerte. Camionetas sin matrícula comienzan a patrullar las calles. Sindicalistas, maestros, campesinos, estudiantes, cualquiera con vínculos al gobierno de Arbenz, desaparece. Los escuadrones de la muerte operan a plena luz del día. Los cuerpos aparecen mutilados, quemados, arrojados en plazas como advertencia. Preguntar era arriesgarse a sufrir el mismo destino. Durante décadas, Armas y sus sucesores aplastaron cualquier oposición, y Estados Unidos los apoyó. Siempre. La guerra civil terminó en 1996, más de 200.000 muertos, la mayoría civiles. En 1999, durante una visita oficial, el presidente Bill Clinton admitió públicamente que el apoyo de EUU a los regímenes violentos en Guatemala fue un error. Pero nunca hubo una disculpa formal, ni compensación para las víctimas, ni justicia. Estados Unidos nunca asumió oficialmente su responsabilidad en el golpe. Y mientras tanto, los crímenes de la CIA siguen clasificados como secretos de Estado. ¿Cómo se reconcilia una democracia con sus crímenes ocultos? La pregunta sigue abierta, y la historia aún sin cerrar. Gracias por ver el video.